Sarasvate Deve Goravan Vishesha Shunyabhari Vasatya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Srivasa Gaurabhatari Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Ya, Srila Prabhupada aquí. Bueno, Hare Krishna. Perdón la demora, no sé cómo es que entré, pero acá estamos. Bueno, muchas gracias, infinitas gracias. Y bueno, qué decir, mi nombre es Kesha Rama Das, estoy en Mendoza. En realidad soy cordobés, pero estoy acá radicado en Mendoza. Discípulo de su santidad Srila Virabhaj Maharaj.
Y bueno, gracias por la oportunidad. Se explica que así como los sabios dicen, ¿no? En las Vedas, de que así como hay distintas aves que vuelan, ¿no? Obviamente en el cielo, de acuerdo a su capacidad de volar, por la extensión, la envergadura de sus alas. Bueno, de la misma forma, este tema trascendental de explicar algo, intentar explicar algo acerca de las escrituras, ¿no? También uno lo hace de acuerdo a lo que uno es, ¿no? Entonces lo que hay es esto. Y por eso, bueno, pido perdón por las ofensas de antemano y es lo que hay, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agnati Mirandasya Janjana Salakaya Shuru Militan Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Mukam Karoti Vashalam Falgum Lampayate Girim Yat Kripata Maham Bande Sri Guru Dinatanam Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriya Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namah Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Vidabahu Prabhuriti Namine Shri Shri Vrindata Vivida Pada Pankayadayine Prabhupada Novadaya Nama Shri Vidabhave Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishisha Shundavadi Pastacharya Estado. Muy especialmente quiero honrar a mis queridas deidades. Ajanulambita Bujo Tanaka Vadato Sankirtanai Kapitarao Kamalaya Taksho Viswambaro Dhyavaro Yuga Dharma Palo Bande Jagat Priya Karo Karunavataro. Bien, entonces vamos a leer el Shri Ishopanishad, Secretos de otros tiempos, de su divina gracia, C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, ahora toca el mantra número 9. Bien, entonces vamos a leer el sánscrito. Andam tama parabhishanti yevidyam upasate tatobhuya ivate tamo ya vidyayam arattaha. Entonces la traducción dice, aquellos que cultivan las actividades nescientes entrarán en la región más oscura de la ignorancia. Aún peores son quienes cultivan el así llamado conocimiento. Entonces repetimos, aquellos que cultivan las actividades nescientes entrarán en la región más oscura de la ignorancia. Aún peores son quienes cultivan el así llamado conocimiento. Srila Prabhupada aquí ya. Bueno, no vamos a leer todos los significados de Prabhupada porque son varios mantras. Vamos a intentar, como decíamos recién, de acuerdo al mínimo o escaso entendimiento que tengamos. Bueno, aquí en este mantra, Prabhupada lo desglosa muy bien en su significado, ¿no? Y uno cuando lee los significados de Prabhupada se sorprende cada vez más. Y no solo que se sorprende cada vez más, en realidad se sorprende cada vez más porque a medida que pasa el tiempo, y por ejemplo se dice que, o sea, uno lo entiende de otra manera, siempre así, el conocimiento espiritual es siempre fresco. Entonces este conocimiento del Upadesamrita, del Isopanishad, es muy súper excelente y está siempre en Nitya Yogana, ¿no? Siempre fresco, así como Krishna, la suprema persona de Dios. No hay ninguna diferencia. Entonces, se dice que cada más o menos 5 o 6 años es como que a uno lo ponen, le liquidan la cuenta al devoto, la cuenta espiritual, a ver cómo ha avanzado, ¿no? O no, pero siempre hay avance en la vida espiritual.
Entonces, eso de cada 5 o 6 años que uno, como decir, tiene que cobrar, ¿no? El fruto de lo que ha avanzado, se refiere básicamente a esto también, a entendimiento espiritual, a la capacidad de entender nuevas cosas. Por eso también este conocimiento espiritual se dice que es orgánico, es algo que se va a manifestar en la medida en que uno quiera que se manifieste. Krishna dice en el Bhagavad Gita, en el capítulo 4, texto 11 creo, muy conocido, ¿no? En la medida que alguien se rinde a mí, yo recíproco, dice Krishna, ¿no? Entonces esa reciprocidad, una de las reciprocidades, o la principal, es el estado de conciencia, porque el estado de conciencia es lo que nos va a llevar a la siguiente vida, ¿no? Hoy justamente leía en el segundo canto del Bhagavatam, ¿no? Ante Narayana Smriti, creo que en el primer capítulo, texto 6, me parece, en donde se dice que por uno cultivar conocimiento día a día, uno va a recordar ante Narayana Smriti. O sea, ante significa al final, ¿no? De la vida. O sea, el momento de la muerte, ese es el objetivo de la vida, recordar al Señor Krishna, Narayana, ¿no? Entonces, por eso, los significados de Prabhupada son muy increíbles, y en este caso, bueno, yo lo leí y más o menos saqué lo que puedo hablar de este texto. Y me viene a la mente, cuando lo leí, me vino un ejemplo de que hay en Alemania una escuela de música muy famosa, ¿no? Y en esa escuela de música, que es cara y todo, pero es una escuela de primer nivel, ¿no? Entonces, si uno va y quiere aprender, y cuando uno lo toman como alumno, lo primero que preguntan es, ¿usted sabe tocar el instrumento? Y si uno dice que sí sabe tocar, le preguntan cómo aprendió. Y si uno dice, bueno, aprendí solo, autodidacta, entonces las autoridades dicen, bueno, a este cóbrenle el doble, porque tiene que desaprender lo aprendido mal y aprender bien ahora, ¿verdad? Entonces, eso un poco, esto es lo que me viene a mí cuando se refiere a que si uno cultiva las actividades nescientes, entonces está frito, ¿verdad? Porque todos sabemos de qué se refiere, ¿no? Pero esto obviamente que da muchísimo para hablar cuando, en la segunda parte, cuando dice, aún peores son quienes cultivan el así llamado conocimiento. ¿Por qué se dice el así llamado conocimiento? Por lo general, lo que pasa, Prabhupada le explica el significado y nos dice de que ese así llamado conocimiento se refiere al conocimiento de la materia, ¿no? de lo material, ¿no? Como nosotros entendemos por el Bhagavatam y por todas las escrituras védicas y por todo lo que Prabhupada nos dejó, de que esto es una ciencia espiritual, ¿no? Entonces muchas veces cuando hablamos con las personas, y que por ahí no es difícil explicarle a alguna persona así común o que no tiene mucha inclinación por entender los temas trascendentales, de qué se trata lo que nosotros seguimos, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que podemos explicar de que esto es una ciencia espiritual. Para la ciencia material, nosotros tenemos la cura de las enfermedades, y los científicos que han dedicado su vida y todas las generaciones y sus sucesiones discipulares materiales, que obtienen un resultado. Finalmente dice que Krishna es el origen de todo. Mi maestro espiritual, él siempre daba este ejemplo, y él decía que la naturaleza, que es tan pesado cultivar el conocimiento, como dice ahí, ¿no? Porque ahí el mantra dice, peores son los que cultivan el conocimiento, el así llamado conocimiento, o sea, que se hace llamar conocimiento. Y esto es peor, en realidad, porque eso se llama Maya. Entonces, mi maestro espiritual decía que la naturaleza material le da a los científicos la prueba de que ellos están acertados. Y eso es lógico, porque Krishna es muy bondadoso. Krishna nos da lo que nosotros queremos. Por eso es Dios, por eso es nuestro Padre. ¿Qué padre no le da al hijo lo que quiere? Incluso aunque él sabe que le va a hacer daño. Claro que cuando uno está tratando de entender los temas espirituales, ya Krishna como que se toma el control, ¿no? de la vida del devoto de una manera u otra. Y volvemos al punto, tome el control, Yeyataman Prapadiante Tamstataiva Vajamaham, en la medida en que uno se rinde a él, ¿no? Entonces, Krishna va tomando el control de acuerdo a lo que uno va manifestándole al Señor. Básicamente, eso es en nuestro deseo, porque quizás externamente no pasa nada, o no se ve que pasa nada, ¿no?
Entonces, el cultivo de conocimiento empieza, el verdadero conocimiento empieza por el corazón, ¿no? Empieza por el deseo del devoto, y es en donde Krishna realmente se va a fijar. Entonces, como para resumir un poco, ¿qué significa cuando Prabhupada dice que las personas que aún son, perdón, cuando el Upanishad dice, aún peor son quienes cultivan el así llamado conocimiento, ¿no? Y por ejemplo, también me acuerdo que mi maestro espiritual, leyendo, lo que no recuerdo dónde, ¿no? Que Prabhupada dice en un significado del Bhagavad Gita, hablando de los políticos, de los reyes, de los cabezas de Estado en los distintos países, Prabhupada dice, ellos, y yo me recordé mucho en las pasadas elecciones de esto, ¿no? Para hablar con personas, parientes, que estaban muy en un bando, en otro bando. Entonces Prabhupada dice en ese significado, ellos no saben, no tienen ni idea el resultado de permitir que en esos gobiernos se desarrolle ese mal llamado conocimiento. Porque, ¿qué significa ese conocimiento? Que los políticos, incluso los científicos, que permiten, ¿no? que ese conocimiento se desarrolle. Es el conocimiento de los 4 principios que se rompen, ¿no? Cómo comer mejor carne, cómo mejor juegos de azar, y así. Y los embriagantes, como cigarrillos, alcohol, y ni hablar del sexo ilícito. Entonces, ese es el conocimiento que es el rey de este mundo ahora. Por lo menos en esta era el rey siempre fue, o sea, de una forma u otra, pero en esta era se ve muy, muy claro que el mal llamado conocimiento es ese. Por eso Prabhupada explica también en los significados de estos mantras, de que el 99,9% de las personas están dedicadas a ese tipo de conocimiento. Después en el 001, no sé cuánto es que queda, ahí se va dividiendo con algunos gyanis, con algunos yogis, y los devotos, ¿cuánto es el porcentaje? La cantidad de devotos son muy chiquititos, por eso Krishna, como es Dios, lo sabe, él lo va diciendo, se lo va diciendo a Arjuna, para nuestro beneficio en el Bhagavad Gita, y le dice muchas cosas. Manusyanam sahasreshu kaschid yatate siddhaye, por ejemplo, en el 7.3, creo, 7.3, sí, donde le dice que de muchas personas, ¿no? De la sociedad humana, que una persona se interese por esos temas es muy difícil, ¿no? O sea, de miles de personas, el conocido mantra, ¿no? De miles de personas, puede ser que una persona se interese por estos temas, ¿no? Trascendentales, por el verdadero conocimiento. Y si juntamos a 1000 de esos uno, muy difícilmente, dice Krishna, me conoce. O sea, no está diciendo, bueno, ese sí, la verdad que me conoce muy bien. No, está diciendo Krishna, muy difícilmente me conoce. Y por la gran misericordia de Prabhupada, nosotros estamos en ese porcentaje. Pero volvemos a lo que decíamos recién, depende de lo que nosotros manifestemos en nuestro corazón. Y ahí Krishna va a ayudar. El guru ayuda externamente, los devotos también, pero si nosotros no queremos, no se va a manifestar y vamos a seguir tratando de avanzar en ese conocimiento, ¿no? Errado, o sea, de la naturaleza material. Bueno, a ver, podría pasar al otro texto para no hacerlo muy largo. Entonces, bueno, como para resumir este texto, Prabhupada dice que aquellos que, Prabhupada dice tantas cosas, pero ahora estamos leyendo la traducción del verso. El Sri Upanishad nos dice que aquellos que cultivan las actividades nescientes entrarán en la región más oscura de la ignorancia. Está catalogando a las personas que cultivan la nesciencia como de que están chao, ¿no? Pero después es peor, porque después dice, pero aquellos que cultivan el así llamado conocimiento están peor. ¿Por qué? Porque estas personas que cultivan el así llamado conocimiento van a desencaminar más a las personas que se dedican a las actividades nescientes, ¿no? Entonces es como una situación bien compleja, ¿no? Entonces vamos a leer el mantra 10. Anya devahur vidyaya, anya dahura vidyaya, iti shushrumadhirana yinastadvichachak shire. Entonces, la traducción nos dice, los sabios han explicado que del cultivo del conocimiento se deriva un resultado y que del cultivo de la nesciencia se obtiene otro resultado diferente. Los sabios han explicado que del cultivo del conocimiento se deriva un resultado y que del cultivo de la nesciencia se obtiene otro resultado diferente. Entonces, nuevamente, Prabhupada
que su significado, también largo, no tan largo, ¿no? Pero no para leerlo ahora, nos explica muchas cosas. Y una de las cosas que nos dice que el resultado de cultivar la nesciencia es que uno se vuelve un muda, un asno. Eso significa asno en sánscrito, muda, un asno. Entonces un asno, por más que el dueño quiera enseñarle, no va a aprender, porque esa es su posición, ¿verdad? Se dice que el asno, ¿qué es lo que hace? Él trabaja solamente por un poquito de complacencia de los sentidos, y que básicamente es la vida sexual. Se dice que al asno se le pone delante, ¿no? Lo engañan con una zanahoria, un palo así en su cabeza y a 2 metros una zanahoria. Entonces el asno, o sea, el dueño lo hace que trabaje de esa manera. Entonces el asno no le importa tirar toda la carga que está tirando porque está persiguiendo la zanahoria y tiene la esperanza de que algún día va a llegar, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo que Prabhupada nos da. También Prabhupada nos explica que por cultivar la nesciencia, lo que ocurre es que se aumenta la temperatura material, así como Prabhupada da el ejemplo de la temperatura del cuerpo, cuando uno está enfermo, se aumenta la temperatura de lo normal, que es 37 a 38, 39 grados, 40, y cuando ya está muy avanzada la nesciencia, ¿no? El resultado es que llega a 42. Prabhupada lo compara ahí con las armas atómicas, nucleares, que pueden destruir el mundo, ¿no? Los científicos, por un lado, están tratando de disminuir los problemas, los sufrimientos materiales, pero eso no es disminuir la temperatura en realidad. Eso también, agravar la temperatura, es muy loco, porque los científicos, ¿qué tratan de hacer? Los médicos, ¿no? Que estamos muy agradecidos, ¿no? Pero bueno, es como dice Srila Bhaktivinoda Thakur, que en realidad el verdadero uso de la medicina, de la ciencia, que no es que esté mal, es para difundir el proceso de conciencia de Krishna, que finalmente significa la liberación. Significa ya no volver a este mundo, sino salir de esta vida materialista. No significa solamente ir al mundo espiritual y no tener este cuerpo, significa en este mismo cuerpo que uno se dedica a las actividades trascendentales. Porque en estos momentos que estamos participando, por ejemplo, en una reunión así, es como que uno se olvida de todo, ¿no? En un sentido, ¿no? Por ahí, no sé, uno tiene un problema y en estos momentos uno se olvida del problema, ¿no? Claro, como nuestra vida es básicamente material, estamos tratando de cambiar, después eso viene. Pero Prabhupada da el ejemplo al revés. Él en una parte también del Bhagavad Gita, él dice que a veces, o sea, que uno tiene que ir a lo de un experto, una persona experta en conocimiento que nos puede explicar esto. Y la persona experta nos dice, bueno, tiene que hacer esto, esto, esto. En el caso de conciencia de Krishna nos dicen, cumpla los principios y cante las rondas, ¿no? Cante el número determinado de rondas. Entonces, esa es una medicina. Entonces, tomando esa medicina, nosotros podemos superar la naturaleza material. Pero todo esto tiene que ver también, y volvemos, siempre repetimos lo mismo, con nuestro deseo. Entonces, en el mundo material, un médico experto nos da una medicina para curar una infección. Pero Prabhupada explica que a veces la infección es tan grande que la persona, aún que le dan las máximas de las drogas, lo más fuerte que hay, termina falleciendo, ¿no? El cuerpo se muere, porque es tan grande la infección. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? A veces es tan grande que parece en realidad, ¿no? Que uno puede sanarse ni curarse, pero con el tiempo, lo tan, como decir, increíble este proceso de conciencia de Krishna, es que si uno se mantiene, así sea como sea, entonces tarde o temprano esto hace su efecto, ¿no? Y claro, tarde o temprano puede ser nuestras vidas, obvio, ¿no? Eso depende de nosotros. Hay también un mantra del Bhagavad Gita, Nehad Vikramana Swasti Pratya Vayona Vidyate Swalpam Api hacia Dharmasya Trayate Mahato Vaya, creo que 240, me parece 240, en donde se dice, ¿no? Que Swalpam Api, dice el mantra, Krishna dice, con un poquito, ¿no? Swalpam Api, apenas un poquito. Swalpam Api hacia Dharma, de este Dharma, de este Dharma que estamos practicando, ¿no? Tráyate Mahato Vayat. Uno puede que lo que Kshatriya, ¿no? Kshatriya, aquel que libera, aquel que protege.
Entonces, tráyate viene de ahí. Uno se puede liberar, maha, de un gran vaya, de un gran miedo, de un gran temor, ¿no? Entonces, entendemos que esta medicina sí da resultado. Tenemos que creer ciegamente, o sea, no ciegamente. Me acuerdo de un maestro espiritual decía que uno no debe seguir las escrituras ciegamente hasta que pueda seguirlas ciegamente. Es muy, muy bueno. Creo que es Mahatma Prabhu, que se lo escuché de él, ¿no? Uno no debe seguir ciegamente, pero aconseja no seguir ciegamente, pero son distintos niveles y etapas. Después uno ya sigue ciegamente, ¿no? Como incluso los principios regulativos, que nosotros, como estamos en la etapa de sadhana bhakti, tenemos que seguirlos, tenemos que tratar de seguirlos lo más estrictamente posible. Pero para las grandes personas, para las grandes almas, estos principios regulativos son ya como un estorbo. Es medio difícil entenderlo eso, pero se puede dar el ejemplo de un edificio que está en construcción. Para construir un edificio, uno tiene que armar muchas cosas, andamios, ¿no? Para que puedan subir con rondanas y todo ese tipo de cosas, puedan subir los materiales y los albañiles construyen. Pero cuando el edificio está construido, está terminado y ya la gente va a vivir, eso ya molesta. Esas regulaciones para poder subir los materiales ya molestan, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que esa es una etapa muy avanzada. Entonces, a ver, estamos hablando de los cultivos del conocimiento y cultivo de la esencia, uno distinto. ¿Cuál es el resultado de? Estábamos hablando del resultado de la ciencia, ¿no? ¿Cuál es el resultado del cultivo del conocimiento? El cultivo del conocimiento básicamente lo dijimos antes, que es la felicidad completa. La felicidad completa significa volver a relacionarnos con Krishna, con Dios, no sé cómo sería, como conocer a Dios nuevamente, ¿no? Volver a asociarnos con Él, pero todavía hay distintos niveles en este asunto de la felicidad. Si nosotros nos dedicamos a la vida espiritual a pleno, a full, como Prabhupada lo explica y nos lo pide siempre, Prabhupada dice 24 horas, siempre Prabhupada nos dice aquel que esté dedicado constantemente, siempre, en todos los lugares que Prabhupada siempre lo categoriza, ¿no? A eso, ¿no? Entonces esa persona es merecedora de entrar al mundo espiritual, por ejemplo, ¿no? Entonces esa persona no va a sufrir más, pero hay distintos niveles superiores a eso todavía, ¿no? ¿Y cuál sería el nivel? Porque llegar a ese nivel, uno se transforma en un dira, Prabhupada lo explica ahí el significado. Uno debe recibir ese conocimiento trascendental de un dira, de una persona ecuánime, una persona que ya no le molestan las perturbaciones materiales. Eso no significa que no estén las perturbaciones y que no las sientan esas personas, ¿no? Pero ya no molestan, ya uno ya lo entiende, ¿no? Y hay distintos niveles. Entonces, cuando uno llega a esa etapa, o sea, el resultado de cultivar el conocimiento, eso lo explica Krishna al final, le dice a Arjuna, ¿no? Brahma Bhuta Prasanatma Nashochatina Kankshati. Nashochatina Kankshati. Le dice, oh Arjuna, una persona que está dedicada a este conocimiento y que entiende, ¿no? La ciencia esta de Brahma Bhuta, ¿no? Esta ciencia espiritual, no se lamenta ni anhela. Nashochatina Kankshati. Nada que sea de este mundo. Obviamente la persona la anhela todo el tiempo poder dedicar un mejor servicio devocional y se lamenta constantemente por no poder ofrecer un buen servicio devocional. Pero ese lamento, si nosotros nos mantenemos en una condición materialista, no lo podemos entender bien. Por eso es muy difícil entender que tan grandes santos como los Goswamis de Vrindavan, como Kaviraj Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, diga que yo soy más bajo que el gusano de excremento. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Nosotros creemos que es muy bajo? No, porque es distinto, eso ya es espiritual. El sufrimiento espiritual no es sufrimiento de felicidad completa. Entonces el devoto que llega a Brahma Bhuta Prasanatma Nasochatina Kanshati Sama Sarveshu Bhuteshu Mad Bhaktin Lavate Paran. Esta persona, o sea, el resultado de cultivar el conocimiento es que esta persona que llegó a esta etapa de Brahma Bhuta va a ver a todo el mundo por igual. Y wow, eso sí que es muy avanzado. Llegar a esa etapa es muy avanzado. Ver a todo el mundo por igual. Pero siempre hay que tener mucho cuidado porque que estas personas vean a todo el mundo por igual no significa de que no entiendan que un castigo tiene que haber para una persona que se porta mal. Porque finalmente sabe que tiene leyes este mundo y es para el bien de esa persona y de todos, ¿no? Entonces, Mat Bhaktin Lavate Param, dice Krishna. Ellos pueden prestarme un servicio devocional como se debe e ininterrumpidamente.
así como Prabhupada decimos que siempre dice, ¿no? Bueno, esa es una etapa en donde el resultado del conocimiento se manifiesta. Pero hay etapas más avanzadas todavía que eso. Etapas muy avanzadas, ¿no? Del conocimiento, aparte de esa. ¿Y cuál sería? Mi maestro espiritual le preguntaban, ¿y qué pasa cuando uno ya se vuelve feliz por haber adquirido este conocimiento, ponerlo en práctica y todo eso? Y lo que queda, dice mi maestro espiritual, es ahora hacer feliz a los demás. Y esa es la etapa en la que nosotros, ese es el movimiento en el que nosotros nos hemos metido. Wow, que nos hemos metido en un problemita, podemos verlo así, ¿no? Pero finalmente es la felicidad máxima, ¿no? Y tenemos tantos ejemplos tan avanzados que estaríamos mucho tiempo hablando de ellos, pero en el Chaitanya Charitamrita se dan tantos ejemplos. El señor Nityananda, que fue golpeado, imagínense, Balaram mismo, una encarnación de una expansión de Krishna, Balaram, Nityananda, fue golpeado, y sin embargo él cayó en los pies del señor Chaitanya. Haridas Thakur, que lo apalearon en 22 lugares distintos y no moría, y sin embargo toleraron, y sin embargo ellos mostraron. Esto nos está mostrando, que este es el objetivo de nuestro proceso, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que Krishna está protegiendo completamente. Hay otro ejemplo muy avanzado, Prabhupada lo da también en el Anti-Lila, creo que en el Anti-Lila, no me acuerdo bien, de Vasudev Datta, ¿no? Quien él le pidió al señor Chaitanya que por favor cárgame a mí con todos los pecados de la gente, porque yo no puedo soportar más ver que la gente esté sufriendo como está sufriendo. Entonces, por favor, cárgamelo a mí, ¿no? Y Prabhupada explica, da unos significados muy increíbles, y por ejemplo lo compara con nosotros. Nosotros, en una situación de esa, y todo esto tiene que ver con el resultado del conocimiento, ¿no? El conocimiento no solo, porque no me quiero apartar del hilo, ¿no? No solo el conocimiento teórico y práctico, que no tiene que ser sentimental, ¿no? ¿Verdad? Nosotros no estamos en un proceso sentimental, estamos en un proceso de verdaderos sentimientos. Entonces todos ¿cómo se llama? Todo lo que nosotros tengamos que aceptar para servir a Krishna lo aceptamos. Si nos tienen que poner un título, Prabhu es el presidente del templo, nosotros lo aceptamos. Pero si Krishna desea, porque él sabe que este devoto no figure en nada y nunca lo nombren, también lo aceptamos. Porque el objetivo que nos mostró Prabhupada es realmente ayudarlo a él en esta misión. Porque la misericordia de Prabhupada es muy grande, pero es como la misericordia del señor Chaitanya. El señor Chaitanya vino, es Dios, dio a manos libres su misericordia, pero él predicó en la India, ¿sí? El señor Chaitanya, ¿no? Entonces él necesitaba, como se explican en muchos pasatiempos muy hermosos, que Prabhupada es nombrado como Mora Sena Patibhakta, ¿no? El comandante en jefe del ejército de Sankirtan del señor Chaitanya, ¿no? Entonces todos sus discípulos de Prabhupada y los discípulos de sus discípulos y así, son sus expansiones, y nosotros estamos ahí. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pero de verdad que tenemos que cultivar las cualidades para poder entender eso, ¿no? De que, me acuerdo ahora de un pasatiempo, de eso, ¿no? De que si nosotros tenemos que sufrir, bueno, sufrimos. O sea, no que queremos sufrir, no, es otra cosa, no tenemos que sufrir para nada, tenemos que evitar el sufrimiento. En el Bhagavatam, la reina Kunti nos dice una oración muy increíble, ¿no? Que vengan las calamidades, que vengan de vuelta. Pero ¿por qué ella pide? Porque ella compara. Krishna está con nosotros y están todas las calamidades, ¿no? Pero Krishna está salvándonos de esas calamidades. Ahora que está todo perfectamente bien, Krishna se está yendo. Entonces yo creo que Krishna esté acá. Entonces para eso, si tienen que venir, que vengan, ¿no? Entonces, pero nosotros no llamamos a las calamidades, obviamente que no. Pero la naturaleza material nos la va a mandar lo mismo, porque esta es la condición de este mundo. Bueno, entonces, estaba hablando de Vasudev Datta como para cerrar la idea de que nosotros tenemos que llegar a este punto de entendimiento. Nosotros, por ejemplo, damos la vida por nuestros seres queridos, ¿no? Nuestros hijos, padres, abuelos. Yo me recuerdo cuando era niño y me enfermaba siempre de la garganta, amígdalas y todo ese tipo de inflamaciones. Me recuerdo que me ponían inyecciones todos los años. Entonces, me acuerdo de mi abuela materna, que ella decía, si yo pudiera que me las pongan a mí las inyecciones por vos, pero totalmente contenta estaría. Bueno, esto es lo que siente Vasudev Datta, pero por toda la entidad. Mi abuela lo hacía por mí, nada más, por quizás mis hermanos, pero por el vecino no creo,
¿verdad? Bueno, eso, nuestro proceso es sentir eso por todos los vecinos y por todo el universo. Eso sentía Vasudevdata. Y por estas personas, Krishna actúa. Solo por la misericordia. Por eso se dice que el devoto es superior a Krishna, es más avanzado que el propio Dios. Y esto, claro, hasta a uno le explota la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque Krishna actúa por su devoto, ¿no? Porque, o sea, Krishna le da a todos lo que necesitan y lo que quieren, pero cada uno lo usa mal, el mundo material, y hay una reacción, un karma. Entonces, Krishna, ¿qué puede hacer? No tiene su reacción. Pero por los devotos del Señor, como Vasudevdata, entonces él actúa y hace que se disminuya la carga, ¿no? Y bueno, es tan así eso que el propio Dios se encarnó, como un devoto, para mostrar eso. ¿Quién puede hacer mejor el papel de un devoto que el propio Dios? Entonces vino Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vamos entonces al texto número 11. Mantra 11. Vidyam cha vidyayam chayastad vedobhayam saha avidyayam rityum tirtva vidyayam ritamashnute. Entonces, solo alguien que puede aprender juntos el proceso de la ciencia y el proceso del conocimiento trascendental puede trascender la influencia del nacimiento y de la muerte repetidos y disfrutar todas las bendiciones de la inmortalidad. Bien, entonces solo alguien que puede aprender juntos el proceso de la nesciencia y el proceso del conocimiento trascendental, puede trascender la influencia del nacimiento y de la muerte repetidos y disfrutar todas las bendiciones de la inmortalidad. Bueno, acá hay algunos puntos también bien interesantes, ¿no? ¿Qué significa esto, no? ¿Qué nos explica Prabhupada? Nosotros por ahí nos volvemos muy fanáticos, y especialmente cuando somos más neófitos, y empezamos a abandonar, o decir, por eso me recuerdo que al principio del movimiento se catalogaban los devotos como que lavaban el cerebro y se iban de la casa porque abandonaban la familia. Y bueno, en un sentido hay toda una respuesta a eso, ¿no? Prabhupada creó este movimiento con un humor de emergencia, ¿no? Entonces, los jóvenes se entregaban a Prabhupada porque era muy necesario. Y bueno, ¿qué va a hacer? Si la gente habla mal, uno sabe que no está haciendo nada mal. O sea, es una locura que los jóvenes se vayan de la casa por estar con las drogas, o se van de escondidas con una pareja, ni hablar de las cosas que pasan, que nosotros por ahí no tenemos ni idea. Y bueno, y por ahí criticaban a Prabhupada de que los devotos se iban del hogar, pero se iban por un bien superior, ¿no? Para enseñar a la gente, ¿no? De qué se trata esto. Yo recuerdo ahora un pasatiempo de Prabhupada. Quiero ver la hora por las dudas, ¿no? Me había dicho Prabhu que más o menos 1 hora y media, ¿no? O sea, estamos a tiempo. Bien, bueno, un pasatiempo de Prabhupada en donde una señora, el hijo estaba estudiando medicina y se fue, abandonó sus estudios y se fue con Prabhupada al templo, y los devotos eran muy extremos, ¿no? Hacían Sankirtan y no se tenían absolutamente nada para sí, sino que le daban absolutamente todo a Prabhupada. Prabhupada en muchos libros glorifica a sus discípulos, los glorifica y dice que son, incluso en el Krishna Book, hay una glorificación de muchos discípulos y de George Harrison. Y Prabhupada le da una bendición muy increíble a George Harrison, no sé si se recuerdan, si no pueden leerlo, en donde él le dice, y que este muchacho tenga un avance adicional. ¡Wow! Imagínense que Prabhupada diga eso, ¿no? Le da la bendición de que tenga un avance adicional en el proceso de conciencia de Krishna por tan buen servicio que hizo con Prabhupada, por lo menos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, este muchacho se fue de la casa, y la madre fue a hablar con Prabhupada. Y se llevó consigo un sacerdote jesuita, porque bueno, tenía miedo que este sadhu tuviera poderes, cosas así. Hay muchos pasatiempos de eso, de Prabhupada, cuando tenía unos litigios, unas tierras en India y todo ese tipo de cosas, también pasaron cosas muy
todos son enseñanzas en realidad, Prabhupada, ¿no? Bueno, pero en este caso, que tiene que ver justo, qué bueno que vino este pasatiempo, porque tiene que ver con el conocimiento y la nesciencia. Entonces la señora habla con Prabhupada, ¿no? Y le empieza a decir que mi hijo estudiaba medicina y ahora se fue, y por qué se fue de casa y se fue con usted, y entonces me dice, mi hijo era muy feliz en casa. Entonces Prabhupada le dijo, bueno, su hijo era muy feliz, pero ahora está más feliz, ¿no? Yo no creo que esté más feliz, y papá empieza a contar. Bueno, de a poquito la señora le va diciendo de que el hijo estaba en las drogas antes de eso, ¿no? Por eso lo que decíamos recién, ¿no? Cuando el hijo se iba por las drogas no había problema, pero cuando se fue por una causa social sí había problema. Bueno, esa es la ciencia de conocimiento. Las personas que cultivan, como decíamos recién, los otros mantras, el así llamado conocimiento o la nesciencia, ven, el Bhagavad Gita lo afirma esto. El sabio, para el sabio, lo que es el día para las personas materialistas, para él es la noche. Y al revés, lo que para las personas materialistas es la noche, para el sabio es el día, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo está mostrando, ¿no? Y entonces, bueno, entonces Prabhupada le dice, ¿no? Muy inteligentemente, así que su hijo probaba drogas y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que estaba tan feliz y estaba haciendo esas cosas? Si usted está en contra de las drogas y todo eso, ¿cómo es que está? Bueno, el tema es que Prabhupada le explica, nosotros estamos formando brahmanas, personas dedicadas a la salvación o a la curación del alma, ¿no? Entonces su hijo se está dedicando a eso ahora, a curar el alma. Nada más que Prabhupada siempre decía que este conocimiento trascendental y esta labor que los devotos llevan es una labor ingrata, ¿no? Porque nadie va a decir que bueno, nos están salvando el mundo, ¿no? Y de verdad que la gente odia a la gente muy materialista, ¿no? De a poquito la gente va entendiendo, Krishna siempre ayuda, porque finalmente todo tenemos que ver como la misericordia de Krishna, ¿no? Bueno, entonces, para terminar con este pasatiempo, en un momento la señora así le pregunta a Prabhupada, pero escúcheme, mi hijo dejó de estudiar medicina, entonces si alguno de ustedes, de su congregación, se enferma, ¿quién lo va a atender? ¿Quién lo va a curar? Y Prabhupada dice, si alguno de nuestra congregación se enferma, le pagamos a un doctor, porque para eso existen los doctores. Nosotros somos doctores del alma y no nos tienen que pagar, venga, gratis, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma nos lo dieron a nosotros y de esa forma tratamos de darlo así. Por eso es tan importante que nosotros cultivemos el verdadero conocimiento, porque está al alcance de todo el mundo. Esto es tan increíble. El verdadero conocimiento lo explica Krishna en el Bhagavad Gita, en el capítulo 9.2, ¿no? Tan conocido mantra, tan largo significado, Prabhupada, muy increíble, ¿no? Y ahí que nos dice, ¿no? Que el verdadero conocimiento es para todo el mundo, ¿no? Pero también nos dice que es secreto. Entonces, por ahí, si uno no está bien guiado, o si no nos lo explican bien, es difícil. Como que es para todo el mundo, pero es secreto a su vez, ¿no? Bueno, lo que lo vuelve secreto es lo que nosotros decidamos, nada más, ¿no? Y el otro día analizaba cuando fue la partida de Bhakti Charu Maharaj, y que todo el mundo está orando, o bueno, Bhakti Charu Maharaj, o cuando nos pasa algo a nosotros en nuestra propia familia, ¿no? Nosotros venimos en un proceso espiritual y entendemos que estamos en el grupo de que entiende ese secreto, ¿no? Decimos, la gente no entiende el secreto, pero nosotros sí lo entendemos, ¿verdad? Y de pronto, cuando pasan cosas como esta, ahí nos tambalea, ¿no? Porque decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué le pasa esto a un devoto puro? ¿Por qué le pasa esto, no? O ¿por qué les pasa esto a mi familiar, ¿no? ¿Por qué es tan joven y tiene que abandonar el cuerpo, ¿no? Entonces, Prabhupada explica que el conocimiento espiritual es como caminar, es como cuando un hombre se afeita. Cuando un hombre se afeita, está todo bien hasta que se descuida. Y está pensando en un amor o que le dejó su amor y ¡fa! Se cortó. Ahí se descuidó. Eso dice Prabhupada. Nosotros estamos igual con este conocimiento, ¿no? Tenemos que estar siempre alerta, por eso Prabhupada siempre nos dice esto, ¿no? De que nosotros tenemos que entregarnos con el deseo de realmente agradar a Krishna, el maestro espiritual. Bueno, entonces, bueno, hay una mezcla. Acá en este mantra se habla de una mezcla, de que, por ejemplo, Rupa Goswami nos dice una mezcla entre el conocimiento trascendental y el conocimiento de la nesciencia, ¿no? Entonces Rupa Goswami nos enseña y nos dice, uno debe tratar con el mundo lo justo y necesario para mantener el cuerpo y el alma juntos. Y eso es una ciencia. Nosotros como devotos nos desviamos un poquito y ya tenemos una reacción, pero no porque sea malo, que, Prabhu, ¿cómo puede ser que no pueda
no sé, hacer una cosita, lo que sea, ¿no? Sí, podemos hacerlo, claro que sí, porque este proceso es voluntario, ¿no? Esta es la característica del conocimiento espiritual, del verdadero conocimiento, es que Krishna no nos va a obligar, ¿no? Krishna nos da, esa es la gran misericordia de este pequeño libro albedrío que tenemos. Entonces, también una vez al señor Chaitanya, un devoto que se inició, le preguntó, Señor, ahora yo estoy iniciado, eh, ¿cuál es mi deber como devoto iniciado? Entonces el señor Chaitanya le contesta, Asat Sanga Tyaga Sai Vaishnava Achara. Eso significa que tú, ahora que eres iniciado, tu primer deber es abandonar la compañía de los no devotos. Y claro, de vuelta nos suena una bomba en la cabeza, porque estos son de una secta. No, Sri Chaitanya Mahaprabhu lo que está diciendo es lo que siempre escuchamos acerca de que nosotros tenemos que pensar, tenemos que actuar en el mundo material igual. O sea, igual me refiero no rompiendo los principios, pero igual tenemos que ser, incluso me recuerdo que Sankarshan Maharaj, él decía que tiene discípulos que en la sociedad materialista que ni saben que son devotos, son trabajadores de primera línea, porque son devotos muy dedicados al trabajo. ¿Por qué están tan dedicados? Porque ellos entienden que ese trabajo no es del mundo material, sino que pertenece a Krishna. Incluso en el capítulo 5, me parece que, bueno, no me acuerdo, creo que texto 21, 5:21, ¿no? Bhahyas parsesho saktatma, vindatyatmaniyat sukam, dice Krishna Arjuna, ¿no? Una persona que está así de liberada, dice Krishna, que está muy liberada en la vida espiritual, no se... a ver, Bhahyas parsesho vindatyatmaniyat Sabrahma Yoga Sukam Ashyam Asnut. Esa persona que está así deliberada rechaza los placeres materiales de los sentidos, ¿no? Porque entiende que hay una felicidad muy superior en la vida espiritual, ¿no? Claro, Krishna dice a la persona que está bien liberada, ¿no? Entonces, hay en ese significado, por lo que yo citaba este mantra, en ese significado, Prabhupada nos dice que la persona que rechaza el placer de los sentidos, especialmente el placer más avanzado, el placer más elevado, que es el placer de la vida sexual, el devoto trabaja con mayor vigor en el mundo material. Entonces a los materialistas les conviene que tengan devotos en sus fábricas. Les conviene que tengan devotos, porque los devotos entienden. O sea, no es que un devoto no va a reclamar lo que le corresponde, ¿no? No es así. Un devoto va a reclamar entendiendo que es la energía de Krishna. Claro, estamos hablando de devotos como bien situados, ¿no? Y bueno, entonces, como para terminar este mantra, a ver, lo quiero leer de vuelta, perdón. Aquellos que se dedican a la adoración, no, perdón, ese es el 12. Me estaba salteando, ya me quiero ir. Solo alguien que pueda aprender juntos el proceso de la nesciencia y el proceso del conocimiento trascendental puede trascender la influencia del nacimiento y la muerte repetidos y disfrutar de las bendiciones de la inmortalidad. Perfecto. Y entonces ahora vamos al último. Texto, mantra número 12. Antama pravishanti yesam putim upasate tato bhuyaivate tamo ya eu samputyam rataha. Traducción: aquellos que se dedican a la adoración de los semidioses entran en la región más oscura de la ignorancia. Y peor aún ocurre con los adoradores del absoluto impersonal. Bueno. Prabhupada da un ejemplo, no me recuerdo bien si es en este texto, me parece que en textos anteriores, pero viene como anillo el dedo aquí, este tan conocido pasatiempo de Hiranyakashipu, ¿no? Con el señor Nisinja de Prahlad Maharaj, ¿no? Porque, bueno, todos conocemos la historia de que Hiranyakashipu era un gran materialista, ¿no? Era un cultivador de la nesciencia, ¿no? Del conocimiento material, ¿no? Y así tenemos tantas historias, tantos ejemplos en la historia, como Rávana, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el ejemplo es que ellos no pueden ser inmortales, ¿no? Así como para rememorar bien rápido el pasatiempo de Hiranyakashipu con el señor Nisinjade con Hiranyakashipu, Prabhupada nos explica de que Hiranya significa oro,
y Kashipu significa lecho mullido, una cama suave, ¿no? Entonces Prabhupada nos explica de que esa palabra compuesta, imagínense tener ese nombre, Hiranyakashipu, alguien que quiere vida sexual ilícita y para ello quiere tener mucho oro, muchas riquezas, ¿no? Entonces, por lo general somos todos medios Hiranyakashipu, ¿no? O por lo menos en la sociedad actual se rige por estos valores, ¿no? Y bueno, para ello, estas personas dedicadas a la adoración de los semidioses, que se explica en la Bhagavad Gita como no muy inteligentes, se muestra aquí como el líder de estas personas, a Hiranyakashipu, como el líder de ellos, quien finalmente, a pesar de... Y hay tantas, se desglosan tantas explicaciones, ¿no? Como que a veces, si conocemos la historia, o la hemos escuchado alguna vez, era tan poderoso el demonio que parecía que nadie lo podía derrotar nunca. De verdad que nunca nadie lo podía derrotar. Y claro, tenía que ser tan poderoso el demonio porque para poder pelear con Krishna tiene que ser alguien muy poderoso, ¿verdad? Entonces este demonio le pidió al máximo de los semidioses, porque aquí acá el mantra dice esto, que aquellos que le piden a los semidioses no son nada inteligentes. Sin embargo, este demonio parecía muy inteligente. Pero la inteligencia no se mide como nosotros quizás queremos, por lo menos en estos pasatiempos, o la verdadera inteligencia. Porque más de los científicos es muy difícil entender que alguien no sea inteligente, ¿no? Imagínense ahora que podemos transmitir y nosotros apretamos un botón y todo funciona solo, ¿no? Y así tantas cosas, o sea, es como increíble los viajes al espacio, ¿no? Es una inteligencia muy avanzada, tiene que ser muy avanzada, pero material, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es una inteligencia material nada más? Porque es al revés, son los menos inteligentes en un sentido. ¿Por qué? Porque según el Bhagavatam, según las escrituras, ir al espacio está prohibido. Prabhupada explica, y lo explica acá en uno de los significados, de que el universo material es como un coco. Un coco está totalmente oscuro adentro. Imagínense la cantidad de galaxias y sistemas planetarios y nebulosas y no sé cómo se llaman los conglomerados de galaxias, que es como, no se puede llegar a entender eso. Y los científicos lo entienden, o sea, parcialmente. Me refiero que entienden mucho, entonces su conocimiento es increíble, pero están en ese sector en donde está prohibido, ¿no? Y eso se lo demuestra constantemente la naturaleza material, ¿no? Por ejemplo, en el Upadesamrita se explica que hay 6 factores que desfavorecen el cultivo de conciencia, de Dios, de Krishna, de avance en la vida espiritual, que finalmente es el avance, el verdadero avance, ¿no? Y uno de ellos es esforzarse mucho por algo mundano muy difícil de conseguir. Si solamente imaginemos a los científicos los miles de millares de dólares que gastan en eso, ¿no? Y la naturaleza todo el tiempo le está mostrando que no pueden hacerlo, que la gravedad, que, no sé, que si van al espacio, la otra vez veía un documental de cómo acondicionaban a las naves, por tantos miles de grados que hay afuera, entonces estaban haciendo un ladrillito en donde lo sometían a 1100 grados, y el que hacía el documental lo agarraba con la mano, eso estaba hirviendo así, lo habían calentado a 1100 grados, una cosa así, y lo agarraba con la mano. O sea que habían logrado desarrollar eso para que la nave no puedes entrar en la atmósfera después, cosas así, ¿no? Entonces esto me hace recordar de un pasatiempo de los semidioses, no un pasatiempo, una historia del Bhagavatam, creo que del 8º canto, que tiene que ver mucho con esto y de cómo, volvemos al punto de lo que es el verdadero conocimiento. Verdadero conocimiento, recién dijimos, es como que la conclusión es esta: el verdadero conocimiento es ser feliz, lograr con ese conocimiento ser feliz y después hacer felices a los demás. Ese es el verdadero conocimiento, tener misericordia por las demás personas que no conocen esto. Entonces, claro, uno puede pensar, bueno, pero yo no sé hacer nada, ¿qué puedo hacer? Mi maestro espiritual, en una clase, mi maestro espiritual habla con la voz muy gruesa, pero cuando él tenía la voz muy finita, o sea, no muy finita, sino que era joven, eso quiero decir, nunca se me olvidó, que él decía, el devoto que recién empieza tiene que pensar esto, no sé nada, siempre el devoto piensa, no sé nada, pero el devoto tiene que pensar, ya, lo poquito que yo sé, hay alguien que no lo sabe. Entonces eso lo pone en el peldaño más elevado para esa persona que no sabe nada. Y por eso hablábamos siempre del valor del devoto, ¿no? Entonces siempre en un sentido espiritual podemos estar orgullosos, pero siempre entendiendo de quién son las cualidades que yo tengo, ¿verdad? Son del maestro espiritual, son de Krishna, ¿no? Finalmente.
Y eso nos lo muestra constantemente Krishna. Cuando nosotros queremos volar un poquito más, Krishna capaz nos deja, ¿no? Y después nos muestra, mira, no está bueno por ahí. Bueno, entonces dijimos que ese es el verdadero conocimiento. Y la historia esta es que los semidioses en un capítulo del Bhagavatam están orando, en un texto, están orando a Krishna, están apaciguando a Krishna pidiendo que se complazca con ellos. Y ahí se dice que el agua del universo es el semen de la suprema personalidad de Dios, ¿no? En otra parte se dice que es la transpiración del Señor, ¿no? Entonces, claro, uno lee eso fuera de contexto, o por ejemplo, que un científico lea eso, y esto lo digo para comparar los tipos de conocimiento, ¿no? Y para encajarlo con este último, el último texto en donde se dice que por adorar a los semidioses uno llega a esa etapa baja, en realidad. Un científico, si escucha eso, diría, no. El agua es H2O, ¿verdad? El agua tiene una fórmula química, ¿no? Y tiene químicos, el agua es H2O, ¿no? Entonces, bueno, claro, si uno lo ve por ese lado, sí es H2O. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando un científico, cuando ocurre un problema que no llueve y no hay lluvia? Y supongamos que esto va a pasar, ¿no? En el 12º canto del Srimad Bhagavatam ahí se explica muy bien todas estas predicciones para la era moderna. Creo que incluso los devotos habían hecho un libro, ¿no?, acerca de estas predicciones, ¿no? Bueno, ahí se explica que en un momento ya no va a haber agua tampoco, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa si el científico se levanta una mañana y se va al baño o, no sé, quiere tomar un vaso con agua, quiere lavarse la cara y no sale nada de agua? ¿Puede ir a un laboratorio a generar agua? No puede. Entonces, ¿qué tiene que hacer un científico, no? Después, cuando ya pasa el tiempo y ya no hay agua, ¿no? No es que empiezan a buscar la forma, ¿no? Incluso, bueno, si pudiesen realmente producir agua, necesitan buscar cosas para mezclar. ¿Y esas cosas dónde las sacan? O sea, ¿quién lo crea eso, no? Entonces, finalmente el científico, cuando ya se está muriendo su familia o él, no, finalmente la única que le queda es hacer lo que están haciendo los semidioses en el Bhagavatam, rezar, orar a Krishna y pedir que por su misericordia mande el agua. Entonces me acuerdo del maestro espiritual siempre, él decía de que los científicos son magos. Ellos quieren sacar a Krishna del medio, ¿no? Ellos, por ejemplo, ¿dónde es que leíamos? El otro día ahí estoy viendo a Natalia Haribol, porque el viernes leíamos en la clase de la aparición del Señor Krishna en la tierra, cuando el Señor Balaram aparece, Krishna explica de que Ananta, o sea, el Señor Balaram, todos los universos y todos los planetas flotan por su potencia inconcebible, Achintya Shakti. Entonces los planetas flotan en el universo por Achintya Shakti, ¿no? Los científicos sacan a Krishna del medio y le ponen ley de la gravitación universal, ¿no? Entonces, por ejemplo, este famoso científico, Isaac Newton, ¿no? Entonces él se dice que un día estaba así mirando, cavilando, pensando y de pronto vio caer una manzana, ¿no? Y dijo, bueno, eso se llama ley de la gravitación universal. Pero el devoto dice, no, esto es Achintya Shakti, es la potencia inconcebible de Dios, ¿no? Ese es el verdadero conocimiento, ¿no? Y finalmente eso nos lo muestra la vida misma, ¿no? Cuando un familiar va a abandonar el cuerpo, está muy mal, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos con todos los médicos, pagamos los mejores cirujanos, hacemos todo hasta que finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Orar, no queda otra que orar. Me recuerdo que otra vez escuchaba, hay una serie que se llama, ¿cómo es que se llama? Alienígenas Ancestrales, en donde es muy sorprendente, porque los científicos no quieren dar el brazo a torcer de que existe un Dios. Entonces, ellos analizan de que la raza humana fue creada por seres que vinieron de otro lado, no por un Dios, sino que vinieron del espacio y por eso, ¿no? Fue creado así, ¿no? Entonces, bueno, ese es el significado, el resultado de cultivar la nesciencia, ¿no? Y finalmente el resultado de, como dice este último texto, de adorar a los semidioses, es también eso, son beneficios parciales y nada más, ¿no? Finalmente la muerte nos llega a todos y nos llega a todos, y Prabhupada también en este significado nos dice de que hay mantras de Bhagavad Gita, que también en el capítulo 7, en donde se dice
¿Cuáles son los resultados? De adorar distintas expansiones o distintas energías del Señor. Yanti Deva Brata Devam. Aquellos que son adoradores de los semidioses, ¿cuál es el resultado? Van a los planetas de los semidioses. Pitri Yanti Pitri Brata. Aquellos que están todo el tiempo pensando en sus antepasados, también van a los planetas de los antepasados, actúan como los antepasados, vuelven a nacer aquí con la idea de los antepasados. Eso significa, ¿no? Que uno realmente actúa como, sigue el negocio familiar. ¿Por qué? Porque me acuerdo, mi papá, mi abuelo fue italiano, yo quiero tener la ciudadanía italiana, porque allá me va a ir mejor, y el otro es alemán, y el otro es ruso, y allá me va a ir mejor, porque la economía está mejor. Pero Prabhupada, el Bhagavatam, los escritores nos dicen, pero mejor está en el mundo celestial, los planetas de los semidioses, ¿no? Y los escritores nos dicen, pero esos son tontos, ¿no? Sí, ¿qué hablar dice Italia, España, Francia? ¿Qué hablar de Estados Unidos? ¿Qué hablar? ¿No? Mejor irse a otros planetas, pero claro. Bueno, entonces, Yanti, Deva Brata Devam, Pitri Yanti, Pitri Brata. Pitri Yanti, Buteya, Yantimam y Ajinopimam. Aquellos que adoran, esto es más pesado, a los fantasmas y espíritus, nacerán entre esos seres, ¿no? Y finalmente Krishna nos dice algo muy hermoso, y aquellos que me adoran a mí, vienen conmigo, ¿no? Pero bueno, volvemos al punto de lo que decíamos antes. El devoto es, ¿cómo es la palabra? Recién dijimos, ante Narayana Smriti del Bhagavatam, que cuando Krishna dice, aquellos que me adoran a mí, vienen conmigo, entonces el devoto que piensa al final de la vida va con Krishna, pero hay una palabrita, Jivan Mukta, ¿no? Que el alma, es otra palabra, bueno, no importa, que el devoto en esta misma vida y con este mismo cuerpo puede estar con Krishna, no hace falta ir al mundo espiritual, ¿no? Yo me recuerdo que escuché una clase de Yapataka Swami, que él decía que Maharaj Bhaktichara Swami, que todos pensamos, ¿por qué se fue, no? Recién decíamos, ¿no? Que nuestro conocimiento se vuelve para atrás, porque ¿cómo es que estos devotos tan avanzados se van, ¿no? Sin embargo, él contaba que Bhaktichara Maharaj, en el año 2012, él hizo toda una oración al Señor, a Prabhupada, pidiéndole que lo lleve, ¿no? A hacer otro servicio. Y bueno, y se quedó 8 años más, ¿no? Entonces, esas cosas la otra vez hablamos también en el grupo, ¿no? Cuando leíamos los pasatiempos de Krishna, de que para poder penetrar en ese humor de entender esas cosas, uno debe pagar un precio, ¿verdad? ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? Tratar con la mayor énfasis posible de ir abandonando gradualmente, si puede ser completamente mejor, la complacencia de los sentidos, ¿no? Y ese es el puntito, es el pequeño puntito que nos mantiene a nosotros todavía, que no entendemos, que sufrimos, ¿no? Entonces, mientras más nos desapeguemos de la complacencia de los sentidos, ese es el conocimiento más avanzado que podamos tener, porque de ahí viene todo lo demás. Cuando queramos explicar a los demás este proceso, necesitamos pureza. Por eso Prabhupada nos da el ejemplo. Prabhupada hizo lo que hizo porque su pureza era total, ¿no? Su pureza era total. La pureza es la fuerza. Los 4 principios que nos dejó Prabhupada, ¿no? A ver si los recuerdo. La pureza es la fuerza. Los libros son la base. Prédica es la esencia y utilidad es el principio. Ahí está. Es muy fuerte cada una de esas, porque utilidad es el principio. ¿Qué significa eso? Que tenemos que, como decíamos recién, si Krishna nos pone algo, lo podemos usar al servicio de Krishna, no hay que rechazarlo. Y eso, por eso este proceso es tan increíble, porque ese es un sannyas, no aquel que se va al bosque con un taparrabos, es aquel que tiene un auto 0 kilómetros y viaja todo el tiempo para servir a los devotos, para llevar acá, para llevar allá. ¿Y está disfrutando del auto? No, claro que está disfrutando, pero eso no trae karma, ¿no? Eso trae el mismo punto que decíamos recién, no solo que trae liberación, sino que trae mucha felicidad porque estamos liberando a los demás. Esa es la máxima felicidad y ese es el resultado de cultivar el conocimiento, que las personas se liberen de esto, que uno se siente feliz. Por eso Krishna nos muestra eso. Por eso Krishna nos muestra que cuando servimos somos felices más que cuando nos sirven a nosotros, ¿no? Claro, nosotros estamos con mezcla y obviamente es difícil. Bueno, y por el tema voy a explicar últimamente algo porque no estuve explicando un poco. O sea, lo poquito que expliqué es solo acerca de que adorando a los semidioses, ¿no? Prabhupada dice que peor es adorar al Brahman impersonal. Entonces, una idea que se me ocurre acerca de qué es impersonalismo, ¿no? ¿Qué es que uno adore al Brahman impersonal, ¿no? Y me recuerdo de que lo mismo, todo lo mismo que estaba hablando recién, lo que siento y lo que puedo decir es exactamente lo mismo que hablábamos recién. Porque impersonal ya es como suicidarnos espiritualmente, ¿no?
Si estamos en el mundo de los semidioses, que Prabhupada dice que está todo mal, o sea, imagínense cómo va a estar todo mal. Tener sexo no es pecado, uno no envejece nunca. Nosotros ahora, yo por lo menos estoy teniendo 50, estoy viendo arrugas por todos lados, dolores todo el día, ¿no? En el mundo de los semidioses no hay ningún dolor, no es pecado tener relaciones sexuales, no tomas una raza, que cualquier droga que uno conozca en este mundo es una basura al lado del soma raza sin ningún efecto secundario, sin nada. Y Prabhupada dice que eso es basura. Pero habla de que el Brahman impersonal es peor todavía. Porque en esa basura uno puede entender a Dios de una manera u otra. Puede hacer algo. En el Brahman impersonal no puede hacer nada. Cuando uno está en el Brahman impersonal se explica que es como un dormir sin soñar. Eso es, ¿no? Es nada. Ese es el objetivo de los budistas, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, nosotros, es un ejemplo que doy, ¿no? Para concluir esto acerca del impersonalismo. Nosotros vemos quizás en el mundo una persona muy buena, muy amable, ¿verdad? Y que está todo el tiempo haciéndole favores a todo el mundo, es cariñosa, va a la calle y levanta a todos los perritos, le da de comer, va a los hospitales, no sé, viene entre medio de los familiares, los sirve, los atiende a todos. ¿Esa persona es impersonalista? No, esa persona es muy personalista, ¿verdad? Pero si esa persona, o sea, la conclusión es que si esa persona no pone o no entiende la ciencia espiritual de Krishna, se transforma en el máximo de los impersonalistas. ¿Por qué? Porque Krishna es la causa original de todas las causas, ¿no? El Brahma Samhita, el propio, ahí, bueno, nos vamos a ir muy largo, pero el propio ser Brahma, imagínense, el primer ser creado del universo, el Dios de otras religiones, el Dios creador, una parte de Brahma se lo llama como Bhagavan también, Bhagavan Brahma, ¿no? Ahí él lo explica muy bien, él tiene todo el conocimiento y nos da el Brahma Samhita, ¿no? Advaita Machuta Manadi Manantarupam Adyam Purana Purusham Navajauvanamcha Vedeshu Durlavam Adurlavam Atma Bhakto Govindam Adi Purusham Tam Aham Bhajami. Sin ese Govindam Adi Purusham Tam Aham Bhajami, todo lo que dice el Brahma anterior es impersonal. O sea, es impersonal si no se habla de Krishna, ¿no? Advaitam es primero sin segundo. Achutam, o sea, no hay dualidad. Advaitam no tiene dualidad, como nosotros. Achutam, infalible. Nosotros a veces fallamos, a veces no. Krishna nunca. Advaitam, Achutam, Anadim, Ananta Rupan. Él no tiene origen y se expande en infinidad de formas. Adyam Purana Purusham. Es la persona más antigua. Purusham es que es una persona, no es algo impersonal. Adyam Purana Purusham Nava Yauvanam. Siendo la persona más antigua, es siempre como un joven fresco. Ese es Krishna. Vedeshu, y esta es la parte más hermosa. Vedeshu Durlabam. Es muy difícil. Durlaba significa raro, difícil, ¿no? Complicado. Vedeshu Durlabam. Entender a Dios, a Krishna, a través de los Vedas, estudiando solamente los Vedas, es muy difícil. Por eso, Adurlabam Atma Bhakto. Y con amor y con devoción se vuelve muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, devotos, ahora sí. No sé si tendrán algún comentario, alguna pregunta. Espero que haya estado bien, perdón las ofensas. Gracias a la posibilidad de vuelta. Una pregunta. Sí. Disculpe, Prabhu, me parece que es muy apresurado tratar los temas de los mantras, es como correr. Pero, por ejemplo, en el mantra 9, mantra 10, perdón, no ha especificado, digamos, los 18 elementos de lo que contiene, ¿no? Digamos, sobre los elementos de conocimiento, que es la base, por ejemplo, para las personas que están escuchando por primera vez este conocimiento de Sri Upanishad, por lo menos se debe redundar en ese aspecto. Otra cosa también es en el mantra 10, que usted se va a otro tema muy indirecto, pero acá lo que se trata de estudiar en el 10 es sobre el contigo de la nesciencia, ¿no? Por ejemplo, dice, los que están cultivando la nesciencia son falsamente orgullosos, buscan su propia remuneración, tienen aspectos de la energía ilusoria, no pueden causar un cambio real. Se refiere a los científicos políticos y a las universidades que están dando una educación tergiversada. A mí me parece por eso que usted se apresura demasiado y quiere terminar, yo creo,
este tema que estamos tratando de Upanishad. Por ejemplo, en el mantra 11, usted no hace la diferencia de avidya o vidya, porque eso sería muy importante para que nosotros salgamos de esta situación de poder educar a los devotos que están ingresando por primera vez al movimiento. No podemos resolver en 40 minutos 3 mantras, por favor. Esa es mi apreciación, ¿no? Gracias. El micrófono apagado. Hare Krishna tiene el micrófono, no se escucha. Ahí está. Ahí escucho. A ver. Ahí está bien, Prabhu. Ahí está. Liberó ahí el está. micrófono. Ahora se lo Ahí está. escucha. Hare Krishna. Pero yo ya le dije lo que tenía que decirle. Pero bueno, le agradezco muchísimo. No sé qué decir yo. La verdad que no sé qué decir más que de eso, de lo que usted dijo. Tendría que analizarlo bien, volver a escuchar esto, porque no sé, si quieren que opine, puedo opinar, pero yo le agradezco porque yo dije que esto es o una duda o que usted agregue a lo que yo dije. Con respecto a lo de que puedo decir de que lo que yo dije es lo que sé, por eso yo anticipé, cuando empezamos el programa, lo que los sabios dicen de las alas y que vuelan. Entonces, no sé qué más decir. O sea, puedo hablar si queremos, puedo estar toda la noche, le puedo contar algún pasatiempo, lo que sea, pero es lo que yo puedo humildemente expresar. Más de esto no. Bueno. Hare Krishna. Claro. Prabhu, Perdón, pero está bueno lo que explicó usted, por eso le agradezco. Muchas gracias por complementarlo. Sí. Hare Krishna, este encuentro de ir resumiendo muchas cosas, trata de dar un paso, como habíamos aclarado. No se escucha, Prabhu de Nupal. Claro. Pensé que era yo nada más. No. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahí está. Ahí saqué la cámara. Tratamos de que obviamente que sea mucho más muy detallado, espacio. Tratamos de utilizar. No se escucha, Prabhu. No sé si tiene otro aparato encendido y hay como una acople. A ver ahora. No, se escucha entrecortado. No, quería decir que este programa trata de llevar el Shinto Upanishad en un programa un poco más acelerado, pero no porque nosotros queremos sacar las enseñanzas, sino que queremos que todos nos interesa, podemos profundizar más y poder tener un canal más abierto para las personas que ingresan por primera vez, que leen el libro por primera vez y animarse a leerlo más. Cada disertante va resumiendo distintos puntos de vista que Prabhupada va teniendo y que cada uno tiene su conocimiento y va dando este resultado. Nosotros le agradecemos que usted tenga este punto de vista y lo tenemos bien en cuenta, este punto de vista, para que podamos, que usted también nos entienda, poder generar un ambiente de esta distancia. Así que no sé de qué lugar es usted, Prabhu, para que podamos poder tener una relación más profunda, ya que a usted le interesa mucho más que se explique. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Yo vivo acá en Quito, Ecuador. Buenísimo. Ajá. Bueno. Quito, Ecuador, sí, acá. Saludos para todos. ¿Qué nombre espiritual tiene usted, Prabhu? Ya, Dambantari Das. Dambantari Das. Dambantari Das. Mucho gusto. Mi nombre espiritual es Nupal Das y estoy encargado de una parte de relaciones, de poner a los oradores. Me gustaría que podamos seguir hablando y poder entendernos mejor, ¿no? Claro.
está ya terminando y ¿tiene alguna inquietud? No, más bien, disculpen, tal vez que sea impertinente con estas observaciones, ¿no? Pero yo quiero que el orador mejore su exposición. Sería conveniente que un mantra lo puede dar por lo menos 20 minutos y desarrollar todo. Eso pienso. Gracias. Bueno, muy amable colaboración. No sé si hay alguna pregunta. El canal abierto para qué le ha producido la... No para No se escucha, Prabhu de Nupal. No, digo que hay algunas respuestas para otras preguntas que quieran hacer algunos insertantes, participantes, por favor. ¿No hay más preguntas? Parece que no hay más preguntas. Bueno. Hare Krishna, Prabhu Kesava, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la clase. La verdad que, bueno, para mí que estoy comenzando, son clases muy inspiradoras y bueno, me gustó mucho cuando mencionó lo de diciéndolo, ¿no?, en un lenguaje muy moderno, que a donde uno lleva la atención y donde uno se enfoca es lo que prospera y lo que crece, ¿no? De alguna manera, esto que usted decía, si uno piensa en los pitris, en los cuervos, en los ancestros, bueno, uno va a prosperar en esa dirección. Si uno lo hace orando o adorando a los semidioses, bueno, va con los semidioses. Y qué lindo, ¿no?, cuando Krishna dice esto, ¿no?, como vengan a mí y van a estar en mí, conmigo. Así que esto me lo llevo. La verdad es que me recuerda mucho a muchos amigos que viajan por India y que vuelven a veces todos los años, ¿no? Tengo una amiga de 70 años que hace 30 años que viaja todos los años a India y va a las puyas de Durga, a las puyas de a los puyas del otro. Y la verdad es que este año la encuentro tan mal, y digo, no, esa rotación por los semidioses, esa falta de, digamos, de centro, de posición, de orden, de alguna manera en la cultura védica, bueno, no sé, me dieron muchas ganas de transmitirle esto y de hacérselo llegar. Así que después se lo voy a pedir de textuales palabras. Y muchas gracias por la clase. Gracias a usted, madre, muchas gracias. Gracias por el comentario. ¿Puedo comentar una cosita chiquitita de lo que dice madre, Natalia? De que, no, lo que habla acerca de, que tiene que ver con esto de los semidioses y que van de un lado para otro. El ejemplo máximo, como siempre lo da Krishna mismo, el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien, estando en el mundo, él tuvo que tomar sannyas en otra línea, ¿no? Y lo hizo. Entonces, perdón. Cuando Prakashananda Sarasvati le dice, ¿por qué estás cantando todo el tiempo? Eres un sannyas, ¿por qué no estudia los Vedas, ¿no? Entonces, a mí me partió la cabeza cuando Prabhupada explica, y como que a Prabhupada le decían lo mismo, ¿no? Que solamente predican el hecho de cantar y cantar y cantar, y que necesitan más filosofía. Y Prabhupada como que, bueno, espero que no suene feo esto que voy a decir, como que se los tire en la cara, todos los libros, la cantidad de filosofía que Prabhupada tiene, ¿no? Entonces como que es un guerrero, como que Prabhupada es el representante, como decíamos, Mora Sena Pati Bhakta, ¿no? El comandante en jefe, porque es perfecto en todo, ¿no? Entonces, señor Chaitanya, ¿qué le contestó Prakashananda Sarasvati? Yo no puedo estudiar los Vedas, porque mi maestro espiritual, y ahí volvemos al punto de lo que decíamos de este proceso espiritual, lo que acotó recién el devoto está muy bueno,
Nada más que finalmente, si nosotros nos vamos solamente a la parte del estudio y de todo eso, podemos terminar como un gyani, podemos terminar como un yogi, pero si queremos estudiar sin el, como decíamos recién, Vedeshu Durlavam, Adurlavam Atmatat. O sea, si estudiamos, recién yo lo citamos en el Brahma Samhita, ¿no? Lo que nos dijo el devoto recién, si nosotros categorizamos muchísimo solo el estudio, Vedeshu Durlavam, es difícil a través solo de los Vedas llegar al Señor. Pero se vuelve fácil, Adurlavam, Atma Bhaktu, se vuelve muy fácil cuando uno se entrega con devoción. ¿Se recuerdan del pasatiempo del brahmana que estaba llorando arriba del Bhagavad Gita y no sabía leer? Pasatiempo muy conocido, ¿no? Bueno, el señor Chaitanya, y todos se burlaban de los brahmanas, se burlaban, porque este es un payaso, es mentira. Pero cuando el señor Chaitanya le preguntó que ¿por qué estás llorando si tú no sabes leer? No, más vale que no sé leer. Primero que mi guru me dio la instrucción, y volvemos al punto. Mi guru, o sea, no es que yo tengo un contacto con Dios, o lo voy a satisfacer a Dios porque tengo mucho dinero, porque soy un gran estudioso. No, no, señor, yo hago lo que mi guru, mi maestro espiritual me diga. Incluso hay ejemplos en donde la liberación se le presenta al devoto y le dice, vamos que te llevo. Y el devoto dice, mira, espera que le pregunto a mi maestro espiritual, si él me deja irme, me voy, si no, no me voy. Bueno, ese es nuestro proceso. Si nosotros queremos esto, está perfecto acá, ¿no? Entonces, para terminar el pasatiempo del señor Chaitanya dice, yo no puedo estudiar el Vedanta porque soy un tonto. Eso me lo dijo mi maestro espiritual. Yo le hago caso a él. Así que, bueno, eso quería solamente acotar. Muchas gracias, Prabhu. Keshava Rab, estamos muy agradecidos por sus comentarios, estamos muy agradecidos con todo el público que ha llegado. Ha sido muy gratificante poder escuchar todos estos mantras y tratar de profundizar si realmente cada uno necesita profundizar. Eso es el incentivo de estos libros que nosotros queremos dar a conocer cada orador, ¿no? Porque el tiempo es muy tirano a veces y tienen que ir uno por uno tratando de ir resumiendo. Así que Vancha Kalpa para todos y creemos que ha sido... Muchas gracias y a todos también los que están viendo. Creo que ha sido muy gratificante. Vayan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Prabhu Keshava, ahí en el Facebook hay la madre Mojini Mini de Vidasi le da las gracias por la clase. Ya, la madre Mojini Rumini. Ya. Usted no lo está viendo y yo lo estoy viendo. Bueno, muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias. Pregunta no hay. Bueno, damos por finalizado entonces. Hare Krishna. Hare Bol. Si la Prabhupada aquí, ya. Ya.